Estamos conectados, le damos la bienvenida a la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, la magistrada Luz Pacheco Serga. Buenos días, bienvenida a Arequipa, bienvenida a Radio Yarabí. Buenos días, María Luz, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder comunicarme con la población de Arequipa, donde he vivido 10 años y a la que tengo, a esa ciudad le tengo un cariño muy especial de toda esa región. ¿Y nos puede hablar acerca del trabajo del Tribunal Constitucional respecto, por ejemplo, a casos relevantes que se está viendo? Sí, me gustaría de todas maneras aclarar que el Tribunal Constitucional, no solo de esos casos que salen en los periódicos, que parece que fueron la mayoría, esos son muy poquititos. La mayor casos que tenemos por delante para resolver, son más de 5.000 en el año, se refieren a personas que han sido privadas de su libertad indebidamente, o personas que un funcionario amenaza, o una persona privada a cualquier derecho que no sea el de la libertad. En fin, hay una serie de derechos que se pueden ser amparados por el tribunal, pero como última instancia, ¿no? Entonces, ese tipo de procedimientos tendría que ser muy céleres. No lo son todo lo que quisiéramos, porque siempre la carga procesal nos gana, pero que sepan que la mayor parte de nuestras decisiones benefician a personas que son anónimas para la mayoría de la población. ¿Y en cuánto tiempo? Usted dice que es en tiempo célere. ¿En cuánto tiempo se resuelven los casos? No, ya quisiéramos que fuera célere. Por ejemplo, se empieza en primera instancia en un juzgado del Poder Judicial, un juez constitucional, pero es constitucional, él ve la primera etapa, el primer momento. Si la demanda se ve que es evidente la violación, inmediatamente ya le da la razón y se acaba el problema. Eso puede ser muy célere, en pocos meses. Pero si ya empiezan a haber pruebas distintas, que no, señor, no es así por tal razón, entonces ya deciden, si no le dan la razón a la persona que presentó la demanda, apela, va a una sala superior, también constitucional, y si en la segunda instancia tampoco le dan la razón, ya llega al Tribunal Constitucional, que máximo, pues en un año máximo es nuestra meta poder decidir esto. Pero sí veo que hay juicios que duran 3, 4 años desde que se inician hasta que llegan donde nosotros. Pero hoy en día la carga, doctora o magistrada, con reiterado saludo, la carga que hoy en día tiene o procesal, hoy en día el Tribunal Constitucional, ¿está aumentando o se mantiene o está disminuyendo? No, yo creo que a nivel mundial las cargas procesales aumentan. ¿Por qué? Porque se está perdiendo honestidad y las personas ya no creen en las palabras o son engañadas, entonces prefieren que se decida por un tercero, en este caso por el Tribunal Constitucional o por los juzgados. Entonces eso hace que en el mundo entero, yo me quedo asombrada, porque en países que tienen muchísimos más juzgados, aunque sea más población, pero muchos más juzgados, y lo mismo. Me dicen, por ejemplo, que una audiencia la citan para el siguiente año, ¿no? O sea, una audiencia que debe crecer en 15 días, en otros países también nos están retrasando mucho. Bueno, nosotros esperamos que hasta ahora no es así, en los casos que tenemos, pero de todas maneras sí es muy fuerte la carga. Y un poco para refrescar la memoria de nuestros oyentes aquí en Arequipa, en Radio Yarabí, a nivel nacional, ¿cuáles son los casos más emblemáticos que aún falta resolver por parte del Tribunal Constitucional? Bueno, nosotros tenemos que esperar, como le decía antes, a que eso llegue hasta el tribunal, salvo que sea un proceso competencial. Por ejemplo, cuando el Congreso considera que el Poder Judicial está invadiendo sus competencias, o cuando considera, por ejemplo, una dirección regional de trabajo, que la Dirección Central de Lima también le está quitando competencias, eso normalmente llega directamente sobre nosotros. Pero hoy hay que esperar la demanda, a que la otra parte responda a la demanda, todo se mide en días útiles, y ya después se convoca una audiencia, se da también un plazo para que puedan presentarse ellos, o pueden también, en algunos casos determinados, se pide que vengan lo que se llaman los amicus curiae, los amigos de la Corte. ¿En qué sentido? Personas especializadas que pueden dar su opinión de manera técnica para mejor resolver. Por ejemplo, un caso que a mí personalmente me preocupa, y sé que también a otros magistrados, es la situación de los mineros que tienen enfermedades profesionales. Entonces, yo ya he leído estudios de la OIT donde se ha determinado que hay determinadas o concretas ocupaciones que normalmente producen ciertas enfermedades profesionales. Es decir,
no había que demostrar el nexo causal que se dice, sino más bien la persona trabajó en esta ocupación, trabajó tantos años, aportó, por tanto tiene derecho a una pensión especial del seguro complementario de riesgo. Entonces, ahí es distinto. Otra vez es, por ejemplo, ahorita tenemos pendiente, que me preguntaba usted, el proceso de inconstitucionalidad contra esa ley que permitía a la presidenta despachar desde fuera, encargarse del despacho presidencial a través de los medios digitales. Entonces, ya han contestado la demanda, pues tendremos una audiencia y de ahí decidiremos nosotros esto. ¿Qué otro le puedo mencionar? El Ministerio Público con el de la Junta Nacional de Justicia, también se debe estar por salir en este mes. Y también tienen... También sí, tienen casos dígame. vinculados al expresidente Pedro Castillo, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, hemos visto a varios ciudadanos que son afines a Pedro Castillo protestar en los exteriores del Tribunal Constitucional denunciando que no, los magistrados no ven no lo ponen, ¿no? En agenda y como que no le prestan mucha importancia mucha atención al caso Pedro Castillo y lo están relegando, ¿no? Claro. Pero sí toman ustedes en cuenta otros casos, decía, ¿no? Como que hay cierto favoritismo. ¿Hay favoritismo en el TC? No, al menos de verdad que no lo hay. Lo que pasa es que, como le explicaba, hay muchos, o sea, hay gente que es anónima, por decir así, y no porque no salgan los periódicos no la vamos a atender, ¿no? A veces también hay casos que llegan recientemente, es una persona enferma de cáncer que dice que le han hecho una serie de vulneraciones a sus derechos, y entonces hay que darle prioridad. Pero el caso del señor Castillo ya hemos sido como 5 o 6, y no se olviden los radioyentes que cuando fue este proceso que le hicieron por traición a la patria, y el Congreso lo quería vacar, nosotros, el Tribunal Constitucional, intervino para decir que eso no era un delito y que no le podían atribuir ese delito al señor Castillo, porque lo que le había hecho era una declaración en un medio de comunicación. Para nosotros al menos no calificaba como un delito, porque eso es un delito. En cambio, en otros procesos que ha tenido, más bien eso puede ser una cuestión puramente política de conveniencia, pero cuando entran elementos jurídicos, ahí intervenimos y hemos defendido al señor Castillo cuando correspondía. Y también le digo, yo al menos he visto, es decir, no, por lo menos unas 6, 7 ya sentencias del señor Castillo, ¿no? O autos en procedencia. O sea, sí estamos viendo sus casos. Lo que pasa es que hay ocasiones, por ejemplo, si él tiene ya un habeas corpus de libertad concreto, y después presenta 3 más por lo mismo, o sea, no podemos en todos darle la razón. No, si ya los que vinieron después se llaman improcedentes. Entonces no hay audiencia. O sea, la gente no considere que no estamos atendiendo ese caso, sino que no siempre hay audiencia pública o informe oral para poder decidir. No sé si me he explicado bien. Sí, magistrada, ¿y usted cree que ha afectado particularmente aquí en el sur del país, donde hay un grueso público antifujimorista? ¿Usted cree que no ha afectado al tribunal, a la imagen del Tribunal Constitucional, el hecho de haber respaldado el indulto a Alberto Fujimori, pese a lo que decía la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Me agradezco mucho la pregunta porque es muy oportuna. Mire, lo que nosotros, o sea, no sé si recordarán que la decisión de darle el indulto al señor Fujimori fue en el año 2022. Y no se ejecutó, no se ejecutó en ese momento, y se presentaron lo que se llama un escrito de aclaración de 2 personas para aclarar la sentencia. Pero eso no se decidía, llegamos nosotros, y la verdad que como es un tema tan difícil, habían otros también que eran importantes. Me parece que fue en el mes de agosto, que nosotros decidimos ya esto hay que sacarlo como de lugar. Empezamos a debatir qué era lo mejor y qué teníamos que decidir. ¿Podíamos anular la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2022? ¿Podíamos hacer eso? Nosotros como tribunal, cuando en nuestro ordenamiento jurídico no se permite anular las sentencias, entonces, ¿cómo podíamos nosotros traicionar a la Constitución, a nuestras normas, diciendo no, esa sentencia no vale? Entonces, esa fue nuestra decisión. El 21 de noviembre del año pasado, estábamos los 6 magistrados, 4 consideramos que nuestras sentencias no se podían invalidar, y porque además no debíamos obedecer a la Corte Interamericana, porque la misma Convención Interamericana dice expresamente que si en un país se reconoce un derecho con más amplitud que la propia Convención, en este caso era un indulto,
que la Corte consideraba que no se debía dar, pero la ley peruana lo autorizaba. La misma convención nos ordenaba a aplicar ese derecho más favorable. Entonces yo entiendo que es un tema muy técnico y que la gente ha pensado que era porque tenemos simpatía a Fujimori. Yo nunca he sido fujimorista y no he votado, no tengo nada que ver con el señor Fujimori. Pero sí me parecía que era defender 8:46. Pero defender que no se pueden anular nuestras sentencias. Entonces lo que dijimos fue, dígame usted. Pero después la Corte sacó, hubo documentos donde señala de que se habían vulnerado, han ¿no? vulnerado, ¿no? La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pese a las recomendaciones que hicieron en su momento, ¿no? Y que el Perú había quedado mal a nivel internacional, desacatando órdenes o convenios internacionales. Pero la misma Corte lo dijo, ¿no? La misma Corte lo dijo después de que ustedes decidieran. La Corte ha dicho en esta oportunidad cosas que no son ciertas. Por ejemplo, ha dicho que solo 3 magistrados decidimos ejecutar la sentencia. Y eso es falso. Fuimos los 6 magistrados reunidos en el Pleno. En esa oportunidad 4 dijimos sí, 2 dijeron no. Y hemos mantenido esa decisión hasta que al último momento, cuando el juez de Ica devolvió el expediente, el abogado del señor Fujimori presentó un recurso, porque eso no era una sentencia, sino que fue un auto y dijo, señores, presento un recurso de reconsideración, ustedes ejecutan la sentencia porque no lo quiere hacer el de Ica. Bueno, es muy sencillo. Entonces nosotros, defendiendo nuestra sentencia, 3 dijimos, efectivamente, ya se ordena que se ejecute. Pero uno de los magistrados dijo, sí, que se ejecute, pero que lo haga el de Piura, porque es su deber. Entonces, el primer error y primera idea equivocada de la Corte es decir que solo 3 magistrados lo hicimos y que lo hicimos sin que lo supieran nosotros. Eso no es cierto. Lo segundo, claro. Ellos pueden decir que hemos quedado mal, pero como no tienen todos los elementos, por un lado, que sepan que han dado plazo hasta el 2 de abril al Estado peruano para que aclare. Y una última idea. En ningún país del mundo, el indulto está condicionado a que lo aprueben las víctimas que sufrieron el delito. Eso no existe. ¿Y qué es lo que dice la Corte? La Corte dice 8:48. Se vulnera el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los asaltos y la Campucha. Eso es un error, no existe. El acceso a la justicia en el Perú y en el mundo occidental se consiste en poder presentar recursos que sean, fácilmente tramitables y que la persona pueda llegar a un juez imparcial. Eso se cumplió. Ese señor fue juzgado, condenado, pagó cárcel, y la cárcel es el indulto es para la gente que está en la cárcel y que está condenada. Entonces, la interpretación que hizo la Corte es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Nosotros hemos preferido aplicar la convención que aplicar un criterio de la Corte equivocado. Si hubiera sido Juanito Pérez, María, quien fuera, hubiéramos hecho lo mismo. Lo que pasa es que el coste político de Fujimori es muy alto. Dígame. Doctora, y no entrar mucho tal vez en ese tecnicismo, como usted lo dice, y de repente más que una pregunta, una reflexión y obviamente saber su opinión, porque insistiendo en esa línea de lo que dice mi compañera, ¿no? Que la imagen del Tribunal Constitucional para muchos peruanos o ciudadanos como que no está bien, que digamos, ¿no? Y hablando sobre el caso Fujimori, recordemos que todos entendieron en su momento que a Fujimori le dieron el indulto por un tema de humanidad y de salud, ¿no? Entonces el caballerito como que ya, pues ya está en las últimas, ¿no? Mejor que ya salga de la cárcel y que vaya a casa a descansar, pero bueno, al final ocurrió todo lo contrario. El señor se está tomando fotos, está activo en sus redes sociales, está haciendo una vida... interviniendo a la vida política. Y ya está inclusive decidiendo, ¿no? Si Dina Boluarte hasta cuándo se queda, hasta cuándo gobierna, y esa situación como que apunta, ¿no? Ahí está, pues, ahí está, eso es lo que permitió el Tribunal Constitucional. Yo le comprendo y comprendo la inquietud de las personas, y solo diría 2 cosas. La primera es que nosotros, insisto, no le dimos el indulto. El indulto fue dado para la suerte de ese señor, para la suerte de ese señor y de los ciudadanos, lo que fuera, pero ya había sido otorgado. Nosotros no se habíamos otorgado. Ahora, lo que el señor, yo vi cuando le escuché sus declaraciones, y bueno, aquí hay 2 posibilidades. Este señor, con 83 años creo que tiene, y tantos años en la cárcel, ha perdido total lucidez y no sabe dónde está ubicado, o no se arrepintió de las cosas que ha hecho. Cualquiera de las cosas están fatal, ¿no? Pero como digo, nosotros no lo hemos decidido, ya había sido decidido. Hemos defendido los fueros
hemos defendido la independencia que tiene que tener nuestro país, su autonomía. Eso es lo que hemos hecho. Ahora, yo le recuerdo que también yo fui ponente del caso de los terroristas, ¿se acuerda? ¿O no lo recuerdan? De las primeras sentencias que vimos en el tribunal fue que si una persona que había sido condenada por terrorismo, había purgado su condena, había pagado su indemnización, cumplido todos los requisitos para ser rehabilitada, no le podían impedir estudiar en la universidad pública, por ejemplo. O sea, ¿yo acaso simpatizo con una persona que es terrorista? Por supuesto que no simpatizo, pero es que por eso la justicia se pone ciega. O sea, si a esta persona le corresponde un derecho, le corresponde, me caiga bien, me caiga mal. Entonces, yo creo que ejercer un cargo como el que tenemos, o tengo yo, tiene que estar sujeta necesariamente a estas incomprensiones, pero yo tengo que actuar conforme a mi conciencia, o sea, ante Dios y ante mi conciencia. Porque las personas un día pensarán que he hecho bien y otro mal, pero si yo sé que he actuado conforme lo dice la Constitución, los tratados internacionales, tendré tranquilidad. Claro. Una última por mi parte y cortita nomás. Sí. Usted ha dicho minutos atrás, yo particularmente, nosotros no tenemos ningún tipo de empatía, ¿no? Con el caso Fujimori, con el mismo Fujimori. ¿Es un mito para usted que algunos pobladores o muchísimos ciudadanos piensen que el Tribunal Constitucional es controlado por el fujimorismo? Eso, no, yo no digo que es un mito, porque lo leo en un montón de periódicos, ¿no? Hay gente que lo dice así, pero mire, en mi caso, bueno, no sé, yo lo que veo es, hemos entrado por primera vez en la historia del Perú a ser elegidos no por acuerdo de partidos, sino nos eligieron casi un concurso que duró casi un año, exigentísimo, de acuerdo a nuestros méritos académicos, de personales, etcétera. Yo no he hablado con ningún miembro del Congreso para lograr que me calificaran. A nadie, no hablé con, incluso pusieron cero, era ¿cómo se llama? Introducción académica, y soy la que más artículos escritos, se pueden ver, está todo en la web. Pusieron cero, ¿no? Incluso cero y cero, Renovación Popular, por ejemplo, uno de ellos. No, o sea que no, yo no hablo con nadie para estar donde estoy. Yo estoy donde estoy porque, como le digo, porque creo que tengo una trayectoria siempre independiente y académica. No he estado nunca en el ámbito político. Y de verdad, a mí el fujimorismo no me controla. Me controla la Constitución y me controla mi conciencia. Que tengan, por lo menos, de verdad les digo, créanme, ¿no? Creo que todos tenemos el beneficio de la presunción de inocencia, y a veces también los medios de comunicación dan una imagen que explota cosas que se dicen, medias verdades, ¿no? Que terminan siendo verdad, cosas totalmente ajenas a la autenticidad. No sé si esto le sirve para comprender mi postura. Claro, sirve en parte y también seguramente los ciudadanos sacarán sus propias conclusiones. Es importante, magistrada, que usted nos pueda aclarar. Un indulto no es una absolución de los delitos. No. Fujimori sigue siendo un delincuente. O sea, no solo eso, tiene que pagar su reparación civil. Y que no la ha pagado, ¿no? Claro, todavía no la ha pagado. Pero no está condicionado el indulto al pago de la reparación. Es otro error que se suele decir. ¿Cómo le dan el indulto y no ha pagado? Bueno, usted no sabe las cientos de personas que han sido indultadas. Por la cantidad, y no han pagado. ¿Por qué? Porque no están buscando la rehabilitación política, lo que fuera, ¿no? Ya eso depende de cada uno, ¿no? Eso yo creo que lo ideal sería que todos paguen, imagínense, ¿no? Eso sería lo correcto, ¿no? Pero el indulto no se condiciona. Acá en el Perú es una gracia presidencial. Creo que el señor Kuczynski dijo que era un indulto humanitario. Ya, si fue mal dado, por decir así, se engañaron para decir que le estaban muy mal de salud, como le digo, esa no fue decisión de este tribunal, de este colegiado. Fue una decisión anterior. Y si engañaron, que verán la conciencia del señor Fujimori, que había engañado, ¿no? Pero también uno en principio cree en las personas. No digo por el señor Fujimori, sino en general, ¿no? Insisto, el dar un indulto no contraría el anterior colegiado o los anteriores magistrados se dejaron sorprender. No sé, yo no, la verdad, como le digo, yo he encontrado una sentencia ya hecha, sabía que esa sentencia decía en el punto 2 se rehabilita o se vuelve a dar el indulto es válido, y en la cuarta decía libérese al señor Fujimori. Eso es lo que yo no me he metido a ver si el indulto estaba bien o mal. ¿Por qué? Porque yo era una cosa juzgada. ¿Cómo se llamaba el presidente del anterior colegiado? ¿El presidente? Blum, me parece el presidente del anterior colegiado, ¿cómo se llamaba? O sea, el que dio el indulto. No sé, habría sido presidenta la señora Ledesma. Marianela. ¿Marianela?
Sí, también ha sido Ernesto Blume, también ha sido Blume. Luis Ferrero. Ha sido diferente. Blume Ha habido parece que ha varios, sido, ¿no? varios en No, ese tiempo. Marianela Marianela. Ledesma, sí. Yo Entonces, digo, pero entonces que nos quede dígame. claro, las sentencias que dan el Tribunal Constitucional son inobjetables. Exactamente. O sea, por más que usted Miren, considere como magistrada, ¿no? Usted sabe que allí se han esto, hecho las cosas mal, pero entonces esas tal cosas que se han cual, hecho tal mal, cual. igual hay que ratificarlo, o sea, no hay opción de cambio, un nuevo Es Tribunal horrible. Constitucional no lo puede hacer. No, mira, yo también he tenido otro caso que no salió en los periódicos, donde yo me enteré después, ¿no? O sea, que me llegó un caso que dice, pero me están reclamando una aclaración, venía una sentencia y decía aclarar, pero en el fondo no quería 8 aclarar, y quería que cambiara 57. el sentido de la sentencia. Entonces, pero me parecía que lo que estaban pidiendo era justo, era correcto. Y encima me entero que en otra sala habían fallado en el sentido que estaban pidiendo en esa aclaración. Entonces yo le dije a mis colegas, oye, pero esto que han hecho acá en esta sala está mal. Y ahora, o sea, ¿qué hacemos? Pues, es que no podemos anularlo. Entonces, ahí sí de verdad, lo recuerdo, tengo el corazón ahorita cuando me acuerdo, apretado, porque no pude hacer nada. Yo veía igual, la clarísima, ahí sí que era clarísima porque tenía otra sala que había decidido otra cosa. Pero entonces, ¿a dónde puede ir la persona cuando se siente así vulnerada? A un tribunal supranacional, a la Corte Interamericana, a la Corte Penal Internacional, pero a nivel nacional se acaba con el TC. Y si nosotros aplicamos esa autonomía, seríamos ya, pues, no sé, pienso yo, sobre todo en este caso, que nosotros hemos aplicado la Convención Americana de Derechos Humanos. Claro, Hemos pero ahí visto no que se eso es lo podría que hacer decía. algo, no se podría, ¿cómo se tendría que cambiar eso, no? Porque repetir los mismos No creo. errores, como que No, ¿sabes por qué? Porque ese es el problema, entre comillas, de la cosa juzgada. Con una cosa ha pasado un tiempo y ya se ha dejado consentir, por decir así, ya eso ya se dio, bueno, en esta cosa no era cosa juzgada, porque había aclaración. Pero cuando ya se dio la sentencia, dice precisamente la elección inimpugnable, salvo en instancias supranacionales. Entonces, eso es por una seguridad jurídica, ¿sí? Porque si no, nunca acabarían los juicios. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero ahí ya no le encontramos ningún tipo de seguridad jurídica, pues, ¿no? Sino una especie, una especie de que, bueno, pues, pareciera que las decisiones que puedan tomar a través de las sentencias y que son inobjetables, o sea, ¿cómo va a quedar eso, Puede no? haber ¿Qué, errores, pero qué hay errores. qué tendría que ver ahí? ¿Cambiar las leyes, una nueva norma, una nueva ley? ¿Cómo se podría cambiar eso? No, mire, yo lo que pienso que tiene que haber es siempre, por un lado, transparencia, formación de los magistrados. Esa decisión que tomaron esas personas, a mí me parece que más, en mi opinión, 8 más y obedecían a un centro 59. político que a una cuestión realmente técnica. Entonces, al final, las decisiones las toman personas. Creo que en el Perú tenemos, a mi modo de ver, 3 tareas pendientes. Una, lograr que gente honrada, capaz, ingrese a la vida pública, que sean jueces, que sean ministros, que sean congresistas, o sea, gente honrada, que no quiere ir a servir, ¿sí? A servir al país. Segundo, es que haya de parte de los partidos políticos una mayor exigencia en seleccionar a sus candidatos, para que no nos engañen y ponga gente que después quite el sueldo a los trabajadores o a cosas que vemos que son fatales, ¿no? Porque, y tercero, que todos nos enteremos muy bien de los idearios y programas de los partidos políticos. Si logramos hacer eso, señores, el Perú saldrá adelante. No tendremos estos problemas. Como les digo, en ese caso, ¿cuál era la solución que tenía esta persona jurídica, porque no era una persona natural? Pues podía ir a una instancia supranacional. No Bien. es que se quede ya con la mano cerrada. doctora. ¿De acuerdo? O sea, que Ya no, la vi. Doctora, y usted que está defendiendo la legalidad, el proceso, el debido proceso y todo ello, la democracia, ¿qué le parece, qué opinión tiene sobre lo que está pasando con la Junta Nacional de Justicia? Mire, ¿Usted aquí, cree que hay un debilitamiento allí de la democracia? A ver, debilitamiento de la democracia hay cuando un poder del Estado invade y quiere coger atribuciones de otro poder del Estado. Ahí sí, eso es una especie de tiranía. Entonces aquí hay que tener claridad. ¿Quién puede acusar constitucionalmente a los miembros de la Junta? El Congreso. El Congreso nos puede acusar también a nosotros, a los del TC, puede acusar a los fiscales supremos, ese es su derecho. ¿Por qué? Porque el pueblo se supone que es la voz del pueblo, perdón, el Congreso es la voz del pueblo, ha sido elegido por el pueblo. ¿Sí? Entonces, ellos tienen esa potestad. ¿Cuándo sería mal la democracia se debilita? Si es que
cuando hacen ejercicio de esa potestad, de esa capacidad que tienen, atropellan derechos fundamentales, no observan el debido proceso, no respetan el derecho a la prueba. Bueno, allí sí, ¿no? Derecho a la prueba cuando se trata de un delito que se está atribuyendo a alguien. Si es más bien, por ejemplo, una cosa de conveniencia política, allí, mientras que ellos respeten el debido proceso que está establecido en su reglamento, no sufre la democracia, no sufre. Ahora, para ¿qué usted pasará con esas dos personas? para ustedes el Congreso está haciendo un debido proceso contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, contra Inés Tello. O hay un abuso de poder. Mire, justamente en ese caso ellos han anunciado, tanto el señor Vázquez como la señora Tello, de que van a presentar acciones legales porque ellos quieren ser repuestos. Entonces va a llegar al tribunal y no puedo adelantar opinión. Pero desde ya les digo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que verificar? Que en el transcurso de ese procedimiento que les han hecho, han respetado el debido proceso. Pero ya la decisión, ¿por qué los pueden, o sea, por qué los acusan constitucionalmente? Si es un delito, también tenemos que verlo con sentido jurídico, pero si no es un delito, ya es diferente. Entonces ahorita no le podría decir, tendríamos que verlo en detalle. ¿Con el Tribunal Constitucional se puede reponer a estos dos magistrados a la Junta? Habrá que verlo, ¿no? Si no, tenemos que ver, entonces habrá que analizarlo. Si no hay ya sustracción de la materia, si es que, por ejemplo, o sea, si, por ejemplo, cuando hay unas elecciones, y a un alcalde jugando refrendando elecciones, por ejemplo, impidió injustamente que se presentara y no pudo presentarse a la contienda electoral, entonces aunque digamos fundada su demanda, pero eso se resuelve la materia y lo que decimos, señores, nunca más vuelve a hacer una cosa así. Pero no podemos ordenar la reincorporación. ¿No hay jurisprudencia de eso? ¿No hay aún jurisprudencia de eso? 3. Sí, bastante. El tribunal siempre ha fallado en ese sentido cuando se trata de un cargo de elección popular. Recientemente, a raíz del caso del señor Falconi, que fue repuesto. O sea, fue repuesto porque hasta se publicó en el peruano su elección, su nombramiento, y viajó con su familia de Arequipa a Lima para la juramentación, y cuando iba a entrar al salón donde iba a hacer la juramentación o el escenario, le dijeron a la persona, creo recordarlo, el protocolo, que él no iba a pasar, y digo, ¿por qué no? Porque usted no va a jurar. Usted no va a juramentar, va a ir otra persona, y acá le dicen para que vaya no sé a dónde. Entonces, el tribunal lo que analizó, aquí se respetó el debido proceso, y lo que se concluyó la mayoría era que no se había respetado el debido proceso, porque ya cuando había concluido todo el proceso, hasta se había publicado, decidieron que no, en una etapa le había dado un puntaje equivocado. Entonces, no se ha analizado si el puntaje estuvo bien o mal dado, sino señores, cada una de esas etapas terminó. Entonces, en este caso sí se ordenó la incorporación, porque todavía falta un año para que esas personas sigan en el puesto. ¿El caso de Inés Tello y Aldo Vázquez han entrado al TC? No, todavía no. Tienen que pasar primero por en primera instancia del juez constitucional, la sala constitucional, y después, si es que les deniegan, si le dicen que sí en alguna de las pruebas inferiores, ya no llega al TC. Pero si le dicen que no, ahí sí llegará al TC. Porque nosotros lo que hacemos es ver cuando deniegan lo que se ha demandado. Muy bien. Gracias, magistrada, por este contacto con Radio Yaraví. Un gusto, como le decía, poder hablar con la gente de Arequipa, y ojalá que crean lo que les estoy diciendo y recuperar la confianza en las instituciones, porque no podemos vivir en esta situación constante. 9 de no creer en nadie. y 5. Hay gente honesta y gente que queremos hacer las cosas bien. De los 10 años de los 10 años que vivió aquí en Arequipa, ¿qué es lo que más extraña? Todo. Extraño la campiña, ¿no? La vida que es intensa, sí, pero da tiempo a más cosas de lo que tenemos en Lima. Y también me ayudó mucho porque he vivido en otra ciudad, que iba a decir en otro país, porque me dieron un pasaporte, pero no, también he vivido en Piura, y allí lo que veo es el centralismo limeño que hace tanto daño, ¿no? Tanto daño. O sea, tenemos que lograr que las regiones crezcan y puedan ofrecerles a sus ciudadanos lo mismo que en Lima. Que nadie tenga que ir a Lima a buscar mejores oportunidades. Cierto. Esa es una tarea también pendiente. Interesante su Un reflexión. gusto hablar con ustedes. De igual forma, de igual manera. Gracias. Hasta luego. Gracias, magistrada. Cuídense mucho. Hasta luego. Bueno, ahí está entonces las declaraciones de la magistrada Luz Pacheco,
vicepresidenta del Tribunal Constitucional. No es fujimorista, no tiene simpatía por el No, fujimorismo. ningún tipo de empatía. Y el Pero- fujimorismo no lo controla, dice el Tribunal Constitucional. ¿Usted qué opina? Vamos a una brevísima pausa comercial y tras la misma volvemos con más aquí en Radio Yaraví con toda la voz. Volvemos.